Bienvenidos, cosmerenautas, a la cuarta jornada de la Cosmere Week. Hoy vamos a hablar de un tema que nos lleva de locos a todos, que son las adaptaciones del Cosmere al medio audiovisual, sea películas o sea cine. Para hablar de ello estamos hoy con LNG Cine. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, que me hace mucha ilusión estar en la primera edición del Cosmere Week y que estoy segura de que va a haber muchísimas más. Esperemos que sí, la verdad es que estamos súper emocionados. Bueno, LNG Cine, nosotros nos conocimos porque ella hizo un vídeo hablando sobre las posibles adaptaciones del Cosmere. Tiene un canal dedicado en YouTube, también se la puede encontrar en Instagram y en Twitter, y hace muchísimas, se me da la palabra, no son referencias, son reviews. ¿Reseñas? Eso, reseñas. Empezaba Sí, por R. reseñas, reviews, críticas, tiene muchos Críticas nombres. de series de cine y televisión, y nos ha parecido muy interesante poder contar con una opinión experta porque al final siempre estamos nosotros en bucle pensando cómo podría hacerse algo parecido. Y tenemos también a Josep del Club de las Tormentas, ya le conocéis, Sí, un poco. es una de las cuentas principales de lore del Cosmere. Hola Josep, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Pues muy bien, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Y pues sí, como has dicho, venimos a hablar de uno de los temas más candentes entre el fandom del Cosmer. Y a ver qué sacamos en claro de hoy. Sí, me alegra muchísimo que hayas sobrevivido hasta la cuarta jornada, o sea que todo un campeón. Hoy Ángel no está con nosotros físicamente, pero está en espíritu, está aquí con Taran Bangian, así que bueno, tenía que trabajar y va a ser un poco más complejo, me tenéis a mí. Queremos empezar la sesión hablando con el Engie para que nos cuente un poco cómo empezó, porque yo la conozco por haber visto los vídeos y los directos que hace en YouTube, pero no tengo digamos, el honor de conocer el canal, cómo empezaste, ha sido tu camino. Pues, a ver, de primeras es una historia un poco larga, lo puedo resumir un poquito, Sí. pero bueno, básicamente para mí el cine siempre ha estado presente en mi vida desde que era muy chiquitita. Y de hecho mis padres me pusieron Lara por Doctor Civago, o sea que eso ya fue una señal. Y luego pues nada, más adelante decidí estudiar cine porque me fascinaba y lo que más me interesaba era saber cómo se hacía, ¿no? Entonces estudié cine y en el último año de la carrera pues me enamoré de la profesión de la crítica de cine y supe que eso era lo que quería hacer. Y bueno, pues he tenido la suerte de que con un poco de apoyo de mi familia, pues desde 2015 he podido dedicarme a esto profesionalmente, aunque no se vive del todo de ello, pero bueno, estamos en ello, estamos en el camino. Así que nada, ahí estoy y hablando de los estrenos todas las semanas. Muy guay, la verdad es que es súper entretenido ver los directos y después ver las críticas que subes. Bueno, y también los reels que hay ahora en YouTube, o sea que es aquello, te pones a ver uno corto y no puedes parar. Bueno, una de las cosas, digamos, que nos encantaría saber para poder situar y para que la gente también entienda. Creo que tú estás familiarizada con las obras, digamos, que son más adaptables seguramente de Brandon, que serían Mistborn y El Archivo de las Tormentas. Sí, por ahora sí. Yo sé que seguramente muchos de los que nos están viendo hoy saben muchísimo más y se habrán leído 10, 20 libros más que yo de Sanderson. Pero sí, estoy, digamos que entrando ahora en ese universo y he entrado por esa trilogía que sí, que es un poco la que dicen que va a ser la que abra la puerta de este universo audiovisual de Sanderson, que yo creo que es lo más seguro. Y estoy ya entrando en el archivo, que ya es como otro mundo. ¿Cómo llegaste a Brandon? Pues fue por una recomendación, porque mi pareja se metió en el mundo Sanderson y empezaron esos comentarios de tienes que leerlo, esto es una pasada, te va a encantar, no sé qué, así durante mucho tiempo, ¿no? Y luego a raíz de eso empezaron a salir los rumores, ¿no? Pues ves algún vídeo de Sanderson. También yo sigo mucho los videojuegos y Sanderson hace muy poquito participó en la creación de la historia de un videojuego. Entonces, a través de eso, pues fue un poco todo. Y nada, me leí la trilogía de Mistborn, la disfruté muchísimo.
Y nada, a partir de ahí, pues para adelante, en ello estoy. Cuando estabas leyendo tú, digamos, desde la perspectiva de cine, ¿podías imaginarlo como, o sea, adaptado a medio audiovisual? Sí, o sea, yo una de las cosas que más he notado con mis limitaciones de Sanderson es que la primera trilogía de Mistborn, por lo menos que es la que yo he leído, es muy visual. O sea, se lee muy fácilmente y lo estás viendo en tu cabeza perfectamente. Él describe muy bien las escenas de acción y eso se nota mucho. Y luego quizás sí que es verdad que el archivo resulta un poco más difícil verlo, hacerse una idea visual, porque me parece que es una historia mucho más emocional, que tira un poco más por las emociones, que es más complejo de, no sé, de visualizar. Pero Mistborn yo creo que es, vamos, carne de trilogía y yo creo que exitosa también. Pues sí, estábamos el otro día hablando, bueno, esta semana con bastante gente con la que hemos estado hablando nos han comentado sus teorías y sus cosas sobre cómo podría ser una adaptación. Entonces, también hay que tirar un poquito el hilo, porque a lo largo de los años, Brandon, no sabemos muy bien cómo se dice esto, Josep, lo de que, creo que tú podías comentar, lo de que ha comentado de que había vendido los derechos, no sé si exactamente vender los derechos. Sí, o sea, había empresas habían opcionado a la compra de los derechos. Bueno, para la gente que no conozca un poco el concepto, no sé si quieres explicarlo tú, Lara, que probablemente lo sepas Dale, explicar dale. mejor. Sí, pues, Sí. a ver, como persona que esto se lo ha estudiado en 2 días, ¿eh? No, o sea, sabéis, tenéis que saber que es una explicación que a lo mejor tiene errores. Básicamente, cuando un productor de cine, digamos, está interesado en adaptar la obra de un autor, puede ir al autor y decirle, mira, ¿cuánto valen los derechos para hacer El Archivo de las Tormentas o Nacidos de la Bruma? Y Brandon dice, pues mira, valen 100.000. Entonces tiene la opción de decir, toma, 100.000 y me pongo a hacerlo. O tienen otra opción que es la que suele ocurrir, que es, yo en lugar de darte 100.000, durante los próximos 5 años te voy a dar, pues yo qué sé, 5.000 o 1.000 cada año, ¿vale? Con la condición de que me reservo durante 5 años la posibilidad de hacer esta adaptación. No la puede hacer nadie más, solo la puedo hacer yo. Entonces, durante estos 5 años yo voy a mirar a ver si puedo conseguir un director, un equipo de cast para escoger actores, otros productores para sacar más dinero para hacer la película. Entonces, si al cabo de 3 años he encontrado esto, digo, vale, te doy los 97.000 que faltan, me quedo los derechos y lo hacemos. Si al cabo de 5 años caduca esta opción de compra y no he encontrado nada, los derechos vuelven a ti, vuelven al autor, y yo, en lugar de perder, o sea, es como un win-win para todos. Yo, en lugar de perder los 100.000 que habría perdido si te hubiera comprado los derechos y luego me los hubiera comido, solo he perdido 5.000. Y tú, como autor, has ganado 5.000 euros o 5.000 dólares por no hacer nada, por simplemente esperar a que yo no haya hecho nada. Más o menos es un poco así. Sí. Y, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo de esto, en 2018, en una World of Brandon, el propio Brandon dijo que para 2018 Mistborn ya había pasado por 3 grupos de producción distintos. O sea, ya había habido 3 grupos que habían hecho esta opción de compra, le habían ido dando dinero y habían dicho, no es el momento aún, o no hemos conseguido, hemos hecho un estudio de mercado, o no sé, pero que no era el momento aún. Y así simplemente los derechos habían vuelto a Brandon. Y bueno, básicamente esto era un poco la explicación. Es que de hecho, no sé si algunos de vosotros estáis familiarizados o no, pero lo hemos comentado alguna vez. La fecha más emocionante de todo el año para cualquier fan de Sanderson es el día del State of the Sanderson, que es el 19 de diciembre, porque es su cumpleaños, hace el post de la muerte, en el que te explica absolutamente todo de cómo ha ido el año y cuáles son sus proyectos a futuro. Y desde que nosotros lo venimos traduciendo, que debe ser como desde 2017, como poco, siempre ha habido las noticias de he vendido los derechos. Y claro, nosotros, desde la ignorancia más profunda, ¡guau! ¡Año que viene peli! Y claro, así llevamos desde ni me acuerdo, ¿no? Y un día me acuerdo que tuvo que salir a explicar de mirad, no, que yo he vendido los derechos no quiere decir que ahora vaya a haber peli, quiere decir que a lo mejor alguien la hace. Y además,
una de las cosas que, por ejemplo, que nos pasa mucho, si os fijáis, el merchandising oficial de Brandon no está en ninguna parte más que en su web. Y es que resulta que con los derechos de las producciones había vendido también el derecho del merchandising. Y lo único que le permitían hacer era vender en su propia web. Rollo, por ejemplo, nosotros como Cosmere España, que nos hubiera encantado a lo mejor poner una parte de la web como tienda, no hubiéramos podido porque él no puede permitir que alguien, o sea, no es que él no quiera, pero es que por el tipo de documento que ha firmado, el tipo de contrato, todos los derechos de Merchant eran para esas terceras personas. Y cada año pues es la pregunta más recurrente después de ¿para cuándo el Rimatista 2? Y yo creo que lo más seguro es, el año pasado marcó yo creo un antes y un después, que el Kickstarter no fue importante solo por el hecho de que le dimos 42 millones para libros que no teníamos ni puta idea de lo que eran, sino que le estás demostrando a un montón de gente que a lo mejor no sabía exactamente quién era Brandon. Sí, te suena el nombre, el tipo que acabó, pues mira, no sé, La Rueda del Tiempo, ha hecho algo de Nacidos de la Bruma, que se vende un poco, pero de golpe y porrazo revientas Kickstarter, te dan 42 millones de euros, gente ha comprado algo que es una caja cerrada que no sabe lo que es, y eso es un acto de fe. Y entonces dices, vale, este señor debe ser alguien para que haya pasado esto. Y seguramente, y esto lo comentó, es lo que le ha dado como la demostración de fuerza de lo mío despierta interés. Y es posible que a partir de aquí las conversaciones se hayan ido empezando a mover de un modo más serio. Ahora, uno de los motivos que Brandon también ha dicho, se le han acercado mucha gente, pero eres un tipo de persona que tú lo sabrás mejor, no sé cómo llamarte, si el Cine o directamente nombre, cuando me dirijo a ti. Como quieras, como te Es que resulte más es que cómodo. me saldrá más fácil Lara. Pues no sé Pues qué eso. opinas tú, Lara, de... Claro, o sea, cuando alguien vende los derechos para hacer una adaptación audiovisual, Brandon, por ejemplo, lo que le interesa es mantener el control, suficiente control como para que la obra no se vaya a tomar viento. Porque Sí. hemos visto muchos casos, lamentablemente, que estás Ujú. súper ilusionado con lo que vas a ver a pantalla y luego no se parece mucho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir o cómo tiene que ser el tipo de trato con alguien? O sea, ¿qué tienes que dar a cambio de que te dejen un poco de poder? ¿Es dinero o, por ejemplo, quizás qué productora o qué tipo de medio estaría más dispuesto a darle a Brandon esta libertad creativa? Pues mira, yo creo que ahora mismo Sanderson tiene algunas opciones. Hace muy poquitos meses vimos una señal, vimos un poco la luz con la adaptación de Sandman, en la que Neil Gaiman estuvo muy encima de la producción y salió excelente cuando ya había tenido problemas con otras plataformas a la hora de adaptar sus obras, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, Netflix sí que le dio esa posibilidad y esa libertad de estar muy encima del proyecto, ¿no? Pero es verdad que no suele pasar así. Y en cine también es mucho más difícil, porque yo recuerdo un ejemplo que a mí personalmente me dolió mucho, que fue el de Máquinas Mortales, producido por Peter Jackson, que prometió que iba a ser su nuevo Señor de los Anillos. Yo me leí todas las novelas, toda entusiasmada, me gustaron mucho, yo creo que efectivamente había potencial. Pero claro, ¿qué pasó? Que Universal empezó a meter mano donde no debía y a cambiar cosas de la obra que eran esenciales, y luego pues aquello salió como salió, que fue mal. Entonces yo entiendo perfectamente que Sanderson tiene que asegurarse de alguna manera, ya no sé si lo haría él mismo, así como lo ha hecho Neil Gaiman, de estar muy encima, o si él sería capaz de buscar a un equipo cercano o con quien tuviera confianza para que se respetaran ciertas cosas que él crea que no se pueden tocar, ¿sabes? Es que es muy complejo porque luego él también perdería mucho tiempo. Es decir, si él se mete en una producción de este tipo, él tendría que pasarse, pues yo te digo que casi mínimo un año invertido en trabajar prácticamente a tope en hacer una película.
Y luego ya no hablamos de la postproducción y todo el resto de cómo quedaría la película y demás. Entonces, claro, yo no sé si él está dispuesto a hacer esa inversión de tiempo, porque este hombre escribe un libro en un fin de semana. Entonces, claro, yo no sé si él quiere meterse en ese lío o si va a preferir tener un equipo de confianza que lo haga. Y es complicado porque solo tendrían que negociarlo muy bien. Porque el peligro es ese, que llegue la productora y meta cosas que no deba y luego el público, pues evidentemente los fans se van a sentir decepcionados y no va a funcionar bien. Y no pasaría siquiera a lo mejor de la primera película y se quedaría ahí. Entonces creo que nadie quiere eso. Creo que todos queremos que este universo salga adelante porque yo de verdad, aunque me he leído 3 libros y medio de Sanderson, yo sé perfectamente por vosotros y por gente cercana, ya te digo, mi pareja que ha seguido leyendo y demás, que esto puede ser una mina de oro para ellos. Entonces, Sanderson también tiene que cuidarlo muy bien y yo creo que lo va a hacer. Yo creo que se está tomando el tiempo suficiente para decir, vamos a hacerlo bien. Y además, ahora mismo el género fantástico está viviendo un repunte increíble. Y se está viendo que los fans del género fantástico también gastan pasta. Así que yo creo que ahí hay futuro. Pero hay que llevarlo con mucho cuidado. Uy, no te oigo. No te escuchamos, Tamara. Estaba tosiendo y he dejado stock para variar en la lucecita mutea. Es que Sí. algún año aprenderé. Digo, tú que seguramente tienes más idea que nosotros, una de las cosas que nos preguntamos a veces es qué presupuesto hay que tener, a lo mejor, quizás para un Mistborn, porque o sea, por ejemplo, el problema que tiene el Archivo de las Tormentas es que el mundo tienes que inventarte todo el planeta. Sí. O sea, tiene muchos problemas que nosotros no tenemos actualmente a nivel meteorológico, muchos animales inventados, tal. Pero Mistborn no tiene digamos, no tiene esa afectación, porque es como. Yo sé dónde decías tú que era guay, era Edimburgo, Hamburgo. Edimburgo. O sea, Edimburgo. Edimburgo yo decía que haría un buen Luthadel. O sea, suele ser un sitio donde hay bastante bruma, tiene esa estética. O sea, tiene la estética con la que yo me imagino Luthadel, pero bueno, claro, aquí ya depende de la gente. O sea, en plan de quién esté metido en la producción. Pero sí, Claro. sí, o sea, es lo que dices de que para Roger necesitamos un avatar, digamos. O sea, es un planeta totalmente distinto, es algo que no tenemos aquí. Con el archivo, con Nacidos de la Bruma, no se sale tanto en cuanto a los espacios exteriores. O sea, puedes grabar en espacios exteriores de la Tierra perfectamente. Roger, más allá de las llanuras quebradas, no creo que puedas hacerlo mucho. Y la vegetación y los seres que hay por ahí, tampoco entraremos mucho en detalle de spoilers, pero sí que, digamos, la fauna y la flora de Roger no existe en la Tierra. La de Scadrial, bueno, no hay flora, pero sí. Bueno, también es un plus para algunas cosas. ¿Cuánto más o menos puede costar hacer algo así? Bien. O sea, claro, estaríamos hablando que sería mejor adaptarlo como a película o a serie. Bueno, yo lo que había escuchado era que él sí que tenía idea que la trilogía de Mistborn fueran películas para pantalla grande y el archivo ya fuera serie, que lo veo totalmente, aunque me he leído solo la mitad, lo veo clarísimo porque ahí hay mucho contenido que explicar. Y a ver, yo creo que es que claro, es lo que decís, simplemente Luthadel con esa estética, esos edificios, que es verdad que puedes sacar un poco de localizaciones reales, como dice Josep de Edimburgo, por ejemplo, sería una buena localización, pero luego necesitas una cantidad de efectos visuales abrumadora, básicamente. Entonces, yo creo que como mínimo, y tirando por lo bajo, estaríamos hablando de 100 millones por película, como poco. Y luego ya tendríamos que hablar también de quiénes son los protagonistas, porque si luego te pones a buscar actores que requieren su caché y te van a salir más caros que otros, pues ya estaríamos hablando de que se incrementa, pero para hacerlo yo creo como Sanderson
vamos, como la visión de Sanderson y lo que creo que se merecen los libros, estamos hablando ya de presupuestos que se acercan a las películas de Marvel 100, 150, 200 millonitos. Yo creo que por ahí podrían rondar para hacerlo en condiciones. Sí. Un par de Kickstarters y lo tenemos. Lo he Y pensado. nos ponemos a hacerla. Ojo, no te digo que no, ¿eh? Cuando has dicho lo de los 42 millones, Es me he que- puesto a hacer cálculos y he dicho, con 42 millones te salen 2 películas que no estarían nada mal, ¿eh? Sí, de hecho se llegó a hacerse la broma de, oye, pues por yo qué sé, o sea, Sí. si solo para libros recaudo eso, si tú dices, oye, quiero hacer la peli, necesito. Claro, igualmente el dinero no es lo mismo que tener, porque necesitas todo el equipo, necesitas, Claro. entiendo un montón de cosas. Yo, mira, creo que el motivo por el cual Brandon no va a hacer un Kickstarter para algo así es porque no tiene el expertise, porque el mundo editorial lo conoce al dedillo. Entonces, él tiene su empresa que es editorial y hace unas ediciones que se te va la olla, o sea, son realmente preciosas. Entonces tú ahí le das el dinero y él sabe perfectamente qué hacer con ese dinero, cómo distribuirlo, cómo va a funcionar, conoce a sus proveedores, pero si lo dejas suelto en el mundo del cine, que es otro universo paralelo, completamente distinto, creo que más que el dinero lo que le para es no tengo el conocimiento. Ya. O sea, Es que, claro, meterse en una gran producción y si él quiere estar muy encima, es que es trabajar con tantísima gente, con tantos equipos, supervisar tantas cosas que claro, yo entiendo que para alguien que no conoce el mundillo tiene que ser abrumador y que en algún momento algo se te pueda escapar y luego no salga como tú querías, pero no porque tú no quieras, sino porque es que es una locura, o sea, simplemente dirigir una película del nivel de Marvel ya son tantísimas cosas y si además es alguien que no conoce el medio, pues lo que te digo, yo creo que o se rodea de un equipo en el que confíe y que puedan ayudarle y que sepa que va a ir todo en buen camino, o que lo haga él solo o que se haga cargo de eso, para mí sería un poco locura, la verdad. sí. Es que ya te digo, o sea, a veces la gente piensa, pues le damos el dinero ya, pero es que esto no es un tema de dinero, o sea, esto es un tema No. de necesitas saber cómo, necesitas realmente tener un equipo muy bueno. No te digo, porque tal y como está evolucionando la empresa de Brandon, no me sorprendería que dentro de 15 años aparezca o que ahora empiecen a hacer como su departamento audiovisual y vayan aprendiendo a la Sí, par. sí. O sea, Sí. Me lo creo, me lo creo. los veo, sí, o sea, los veo muy puestos. Hola Brandon, te voy a mandar mi currículum, pero les veo superpuestos en todo ese tipo de cosas. Me encanta cómo aprenden, me encanta. Y además se van rodeando de gente que conocen por el camino. Hace poco salió un Kickstarter de miniaturas que hicieron el modelado en 3D a una escala que no me la quiero imaginar. Yo creo que pueden imprimir a lo mejor un Taravangian 1:1 y tenerlo en tu casa. Y claro, se ve que están usando esos modelos para ir a Hollywood cuando van a negociar, para enseñarles, mira, esto es lo que tenemos en mente y tienen un ejemplo real. Y eso después lo van a usar para un montón de cosas. Y pienso, van a seguir aprendiendo. Si ahora tienen un departamento que es capaz de hacer esto, van a hacerlo. Creo que por un tema de libertad, de tener esa capacidad de movimiento. De Yo- todas Sí, maneras... sí, di. No, perdón, Didi. No, es lo que comentaba antes, que lo de la libertad para él tiene que ser muy importante y tener un buen equipo. Luego, hablando de productoras o de plataformas que podrían tener un espacio para él, yo las opciones que veo es Warner HBO, que creo que a él le iría bastante bien, porque es una productora que, sobre todo en cuanto a series, refiriéndome al archivo, creo que ellos serían la opción, una de las mejores opciones. Y luego también Apple TV, que tiene ya experiencia con series muy grandes y con autores de ciencia ficción que, bueno, que son míticos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esas son las dos ramas por las que yo apostaría, pero claro, luego depende también de las condiciones que le pongan, de los contratos, que yo a eso y ahí pues no lo sabemos, claro.
Yo, mira, el otro día mencionamos el tema de Apple TV, porque yo de un tiempo a esta parte, gracias a ciertas cosas, he descubierto series que me gustaban y después cuando me he ido fijando, digo, joder, digo, casi todas son de Apple TV. Y es verdad que Fundación es un what if del libro Fundación, pero si no supieras que existe el libro, Sí. está muy bien. O sea, y visualmente está muy chula. Y ahí tiene detalles que el libro no tiene, que realmente están bien, solo que no es el libro. Y yo decía, joder, es que yo me imagino viendo eso, o For All Mankind, o cosas así, Ujú. o digo, me imagino a Apple, y me dicen, es que Apple no hace marketing. Y digo, es que marketing no necesitan, es que el marketing lo Claro. hacemos nosotros. Es que tiene tanta fama que a la que Brandon mete ahí, si Brandon mete el archivo de las tormentas en Apple, espero que tenga una interfaz mejor para web, porque explota. O sea, explota. Es que Sí, no lo sí. necesitan realmente. Y no me acuerdo tú, Josep, de cómo te habías posicionado en el punto. No, yo soy de Warner HBO. O sea, yo creo que tanto yo como la gran mayoría de los fans, después de ver House of the Dragon, bueno, Ya. lo que ahora van a ver cómo sale, lo que ahora van a hacer con el mundo de Harry Potter. O sea, parece como que estamos entrando en una era de super franquicias, donde habrá como o sea, Amazon tendrá El Señor de los Anillos, o sea, la Tierra Media, digamos, y empezará a sacar productos. A Warner o HBO tendrán Harry Potter y Canción de Hielo y Fuego. Y ahora creo que he leído hace poco que también querían empezar a sacar cosas de Crepúsculo. O sea, como Sí. convertirlo en una super franquicia también, de empezar a sacar más cosas y así. Y Porque Ángel pues está eso. trabajando, que si no se lo chillaba. Pero también veo que Sanderson irá un poco por el camino de Marvel, de crear su Marvel Studios, que tendremos. O sea, yo creo que de aquí a 15 años tendremos Dragon Steel Entertainment, que dentro tendrá Dragon Steel Games, que eran sus videojuegos, Dragon Steel Studios, que se encargarán de gestionar películas y series, Dragon Steel Books, que será lo que ahora es Dragon Steel, y, y eso, y que cada uno pues tendrá puesta ahí una persona de confianza como tiene. O sea, yo creo que lo que necesita Brandon, lo que ha comentado antes Lara, de no hacerlo él porque requeriría, o sea, no le da tiempo de formarse, ya no solo ponerse a hacerlo, sino formarse para poder hacerlo. No le da tiempo de hacer esto. Entonces necesita, pues eso, una persona que creo que ya la tiene, porque cuando empezó a escribir él mismo, él se puso como a escribir hace un tiempo, no sé si lo sabías esto, pero se puso a escribir hace un tiempo un guión de Mistborn, de cómo haría yo si hiciera una película de Mistborn. Y tenía un amigo que o sea, que había sido guionista bueno, que es guionista de cine, no sé exactamente quién es ni cómo se llama, pero siempre lo mencionaba, que tiene un amigo que está muy metido allí. Y yo creo que lo que necesita es, pues, una persona como tiene a Isaac en la parte de arte, de decir, pues seguramente Brandon no tendrá mucho conocimiento de arte y dice, o sea, como que te pongo en ti toda mi confianza, pues necesita a alguien así, pero en medio audiovisual, en cine o serie, no sé si serviría una persona para los dos, y que se encargue de toda esta sección. Yo creo que yo siento que esto es por lo que más tirará, pero sí que va a estar muy metido dentro, y más después de la experiencia que he tenido con la Rueda del Tiempo, que por los comentarios que ha hecho, no creo que se conforme con ser simplemente consultant para las adaptaciones del Cosmer. Estás muteada, Tamara. Jolín, es siempre igual, ¿eh? Algún año aprenderé, no os preocupéis. Dentro de 15 años, cuando Brandon tenga su productora, yo ya sabré darle al botón. Pues no sabía que Brandon se había marchado porque no le hicieron caso. O sea, no le escuchaban. O sea, se ve que la habían contratado como consultor, pero no escuchaban las cosas que él tenía que decir, que comentaron, no sé, no me acuerdo quién comentó también, no sé si fue el martes, que a Henry Cavill le pasó algo parecido con The Witcher, que él decía, oye, mira, que yo soy súper fan, que esto así, que estás ahí, que no había manera. Entonces, vaya drama. Lo han comentado por el chat. La persona esa que me refería es Dan Mintz, que es de DMG Entertainment.
DMG O sea, no son los que compraron los derechos. sí, estuvieron durante mucho tiempo teniendo todo el Cosmer, excepto Mistborn. Creo que le pasó un poco como Marvel con Spider-Man, que primero Ajá. vendió Spider-Man a Sony y luego como que vendió todo de golpe, no sé si fue a Disney o lo empezaron a hacer ellos con Marvel Studios y que luego no pudieron meter a Spider-Man hasta la segunda fase de Vengadores. Pues le podría haber pasado esto, si se hubieran precipitado las cosas, le podría haber pasado esto a Brandon. No poder meter nada de Mistborn en el Cosmer hasta el cabo de 5 años de empezar. Pero no, yo creo que ahora le ha vuelto todo a él, diría. Ya. O sea, no sé exactamente en qué punto está ahora, pero... Pasa que una de las cosas, por ejemplo, la gente se ríe y también se traumatiza cuando escucha la realidad. La realidad es, Brandon va a seguir escribiendo libros del Cosmere los próximos 30 años, o sea que yo me haré viejecita y lo último que veré en la tele antes de morir va a ser una peli de Brandon. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas que creo que el Cosmere para adaptar yo creo que tiene ciertas dificultades. La primera es que es una obra que está todavía escribiéndose. Ahora es un buen momento para que empiecen a pensar en adaptaciones porque hemos llegado a lo que se llama ya el Ecuador. El Ecuador lo marcan el libro que sale el año que viene del Archivo de las Tormentas, que es el quinto de 10. O sea, y ahí hay como un impasse. Todo lo que hay hasta allí es algo que tenemos medio controlado que se puede narrar. Pero claro, adaptar todo eso va a ser un cachondeo. Entonces, hay unos personajes que los conocéis también de los libros que se llaman saltamundos porque pueden ir como cambiando de planeta y aparecen por otros y hacen lo que tengan que hacer. Pero hay uno en concreto que es especial porque él aparece en todas partes de tapadillo. Entonces, claro, una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿cómo vas a hacer? O sea, es como intentar que Hugh Jackman sea siempre Lobezno. Me cambias a Lobezno, tío, y ya para mí ya no es Lobezno, porque Lobezno es Hugh Jackman. Entonces, si a este personaje le pones un actor, o lo conoces cuando es bebé, para que te aguante los próximos 30 años como peli, o, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se puede afrontar esto? Una de las cosas que se me vino a la cabeza fue lo que van a hacer con Harrison Ford para Indiana Jones, que van a utilizar IA para rejuvenecerlo y para que aparezca. Pero claro, hay personajes que son realmente tirando a inmortal. Entonces, ¿cómo cuentas esto? O sea, a lo largo del tiempo, en una serie que a lo mejor te dura, no lo sé, o en un mundo que igual te dura 40 años. Es como Y, Luke Skywalker, o sea, que lo has tenido que volver a rehacer digitalmente porque si no, no aguanta eso. y además, una cosa que es muy importante de este personaje que mencionas, que a medida, no puedes escoger un actor cualquiera que vaya haciendo sus cameos. Tiene que ser un actor bueno, porque a medida que va avanzando, este personaje va a cobrar más importancia y en las últimas sagas del Cosmer va a ser uno de los personajes más importantes. O sea, ahora simplemente es un personaje que hace cameos. Ahora hasta podría ser el propio Brandon, este personaje. Pero cuando llegue el final del Cosmer, de aquí a 40 años, en el caso de las adaptaciones, digamos, tienes que tener a un actor que sea muy bueno. Entonces, sí, aquí ya, pues, no sé, Lara, tú que controlas un poco más de esto. Sí que Star Wars parece, o sea, Star Wars parece como que siempre ha estado en el como pico de lanza de meter tecnología nueva. O sea, con Mandalorian probaron el nuevo modo de rodar las series. El volume, sí. Esto, sí. Y bueno, y también el rejuvenecimiento que se había hecho la primera aparición. Bueno, no vamos a hacer spoilers de Mandalorian, pero la primera aparición de cierto personaje es un poco meh. Luego, la siguiente aparición en la siguiente temporada, dices, hostia, se ha notado la mejora con un año de diferencia. Sí, Yo creo que a lo mejor de aquí a 15 años ya es totalmente indistinguible si es el actor de verdad o si es otro actor que simplemente le han metido la apariencia del actor original. Sí, claro. En el caso de ese personaje que comentas que puede tener una trayectoria, pues eso, de 20, 30 años, claro, es complicado porque aparte de que en la vida real también pueden pasar muchas cosas, tienes un personaje que yo creo que tendría dos opciones. Lo que vosotros decís, de aplicar esos efectos visuales, ese de-aging en el momento que haga falta, con aplicárselo a ese actor, o diseñar un aspecto físico para ese personaje
que resulte un poco más neutral. Como por ejemplo pasó con Dumbledore en Harry Potter, que al final es un actor que lleva una barba de medio metro, que van súper tapados, y haces un cambio de un actor a otro, desgraciadamente por el fallecimiento del primero, y aunque evidentemente ves la diferencia, no es un personaje que cambie tanto al final, ¿no? Pero claro, con una trayectoria a largo plazo tan grande, es complicado hacer un personaje que físicamente pueda ser un poco neutral. E incluso tendrías que conceder que se cambie mucho físicamente al personaje a cómo se ven los libros. Entonces, claro, sería un... ¿Qué prefieres? ¿Prefieres un personaje que te pueda interpretar varios actores y que tenga esa flexibilidad y pueda cambiar? ¿O recurrimos a la tecnología, que es verdad que está avanzando súper rápido? De hecho, en Indiana Jones, lo poquito que se ve en el tráiler es una pasada. Yo creo que lo van a hacer súper bien y ha mejorado mucho. Pero, claro, eso también es dinero. Dinero y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer esa inversión y poner ese dinero sabiendo que la gente va a estar apoyando al Cosmere y a Mistborn y todo, o no te atreves? Es que esa es siempre la cosa, ¿no? La industria audiovisual siempre tiene mucho miedo a todo lo que sea nuevo. Siempre le tiene mucho miedo porque dice, ¿y si no funciona, qué hacemos, no? Pierdo dinero, yo tengo inversores, tengo accionistas, tengo aquí gente que me tira del pelo si no le gusta lo que ve. Entonces, ahí es la complicación. Pero yo creo que tienen como... Yo tendría esas dos opciones. O lo haces muy neutral para que lo puedan interpretar varios actores, o efectos visuales. Esas son las opciones. A ver, una ventaja que tiene este personaje, como bien dicen, es que tiene capacidades para alterar su apariencia física dentro del canon. Así que es un poco como Grindelwald en Harry Potter, que cambiaron, o sea, en Animales Fantásticos cambiaron al actor, pero Grindelwald realmente es un... O sea, dentro de todos los personajes a los que le podría haber pasado, le pasó a uno que tiene la capacidad de cambiar su aspecto físico. Así que mira, dentro de lo que cabe, pero una opción que es la que a mí se me ocurrió mientras hacíamos los directos estos que comentábamos cómo podría ser, es que si empiezas por la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, como este personaje puedes hacer o que no salga o que haga un cameo y ni siquiera se le vea la cara. O sea, que haga un cameo... Claro. Antes de seguir, ¿tú sabes a qué personaje nos estamos refiriendo? Sí. Vale. Lo tengo localizado, sí. Ok, vale. Pues en la primera, su aparición en el primer libro simplemente es un mendigo que sirve de informante y tal. Tú puedes hacer que ni siquiera se le vea la cara y pues es que ni siquiera hable casi. O sea, que le dé la información y que el otro le diga, pues muchas gracias, y diga su nombre. Ya nos tienes a los fans chillando un poquito en el cine, claro, y ya está. Y no hace falta ni que salga un actor. O sea, para la primera película no te vas a gastar dinero en un actor que luego no sabes ni siquiera si la película va a triunfar, si no va a triunfar. Simplemente haces esto y luego si es un exitazo, dices, vale, pues ahora vamos a ponernos a buscar a un actor que hará durante los siguientes 30 años de este personaje. Sí, al final es que Marvel en eso es un ejemplo clarísimo, porque la primera vez que apareció Thanos, que no se le vio ni la cara, ni siquiera era el mismo actor que luego acabó siendo Thanos. Entonces, esto es un poco así. Quiero decir, la primera aparición simplemente te hace falta una voz y ya está. Una voz que puede ser, pues, eso, cualquiera, ¿no? O que el actor posterior puede modular un poco la voz y ya está, no pasa nada. Pero yo creo que en ese caso, por ejemplo, sí que tiene que aparecer, porque creo que para los fans, si quieres crear el universo Sanderson, tiene que estar y la gente se tiene que volver loca, ¿no? Tiene que, pues eso, que haber esa versión de Marvel para los que nos gusta el género fantástico. Yo creo que lo pueden hacer. Como persona, digamos, que estás empezando a leer también a Brandon y que le estás conociendo, o sea, ¿cuáles son los aspectos que tú crees que tendrían que quedar bien claros en la historia para que alguien entienda que está la peli, pero luego está el meta, que es el Cosmere? O sea, ¿qué deberían explicar para que tú entiendas que no estás viendo solo una película? O sea, por ejemplo... Están los fans de Brandon, que nosotros sabemos a lo que vamos, pero luego va a haber un montón de gente. O sea, creo que aquí hay como
¿cómo decirte? Como dos tipos de público. Está como el público nicho, nosotros los que ya le conocemos, queremos, vamos a chillar, vamos a sacar los pompones y lo que haga falta, ¿no? Pero luego estará al lado mío el tío ese que no tiene ni idea de lo que está viendo y nos ve a todos muy emocionados y, claro, ¿qué tienes que explicarle para que no salga de la película como no me he enterado de nada? O sea, no me he enterado... O sea, creo que van a haber una serie de conceptos que van a tener que explicarse para asentar lo que es el Cosmere, para que la gente que no está familiarizada con ese universo vaya entrando poco a poco, porque no le puedes, a lo mejor no le puedes decir en la primera película todo, pero tendrás que ir explicándole un poco los conceptos para que él luego entienda que eso van a ser 30 pelis y 4 videojuegos. Pues, a ver, eso tienes también varias opciones, que eso ya dependerá de lo que quieran hacer. Por ejemplo, en Star Wars pasó eso. Ese mítico tochazo de texto que sale al principio de la película, sí. Eso antes no, o sea, no estaba pensado que estuviera, ¿no? Pero ellos al ver la película decían, es que esto no se entiende. Y entonces luego añadieron el texto inicial explicando cuál era la situación y todo eso. No te digo que vayas a hacer eso con Sanderson, no creo que le haga falta. Pero, por ejemplo, en el caso de si empezáramos con Mistborn, quizá a lo mejor podrías meter una pequeñita escena en la que, yo qué sé, dos personajes... es que, claro, es complicado. ¿Cómo explicas que hay algo más fuera, que hay otros planetas, que hay... O metes a un personaje que sí que te pueda dar algún dato o a través de documentos antiguos que digan las estrellas, no sé qué, algo que explique que hay algo más allá. Podría ser una opción. Podría ser una opción como, por ejemplo, como se han hecho con algunas películas y series, que tú haces rollo la peli pero los mandas a una web, como que fuera rollo ve a la web y juega y no sé qué y descúbrelo. Eso yo creo que ya no lo harían. No, eso solo lo haríamos los que ya sabemos todo lo que es el Cosmere. Sí. O sea, es que al final el punto de hay dos tipos de público que comentabas, creo que es muy importante entender que para que el universo cinematográfico del Cosmere sea un éxito, este público que somos los fans de nicho debemos ser un 1% del público total. Exacto. Del universo del Cosmere. Y, sinceramente, respecto a esto del Cosmere, yo considero que si empezamos con Nacidos de la Bruma, tú puedes hacer las dos primeras pelis sin ni siquiera mencionar el Cosmere. Luego, cuando hay la escena final de la tercera, entonces ahí cierto personaje se le expande la mente y lo ve y dice, ostras, esto no se queda aquí, esto va mucho. Y que en el mismo momento en el que ese personaje lo ve, que todo el público lo vea y diga, wow, esto va mucho más allá. Y entonces, a partir de ahí, pues empiezan que si se anuncia el Archivo de las Tormentas, que si se anuncia no sé qué. O sea, yo creo que puedes tirar la primera... Es que en el libro, al final, por eso es muy recomendable empezar por Nacidos de la Bruma era 1, porque tú puedes, sin tener ni idea de nada del Cosmere, leer la primera trilogía y quedarte con el 100% de todo y no pasa nada. Otra cosa sería si habláramos de el Archivo de las Tormentas, que ahí así que si tienes más conocimiento del Cosmere ya pillas más cosas. Pero yo creo que Nacidos de la Bruma sí por eso yo creo también que Brandon quiere empezar por ahí, porque es lo más fácil para sentar las bases. Te lo compro. No, es que claro, es uno de los temas que yo qué sé, no sé, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, yo sé cuántos vídeos hay que hacer para explicarle a la gente las cosas que están pasando en los libros. Y claro, creo que lo que a una persona le puede hacer súper ilusión, a otra la puede abrumar, pero bueno, visto así, me ha gustado pensar en a lo mejor la escena final que sales y que te lo imaginas y que ya vas viendo lo que hay, eso... Estaría guay, sería una buena solución. O sea, a través de sus ojos ves el mapa estelar del Cosmere, ese mapa estelar que tenemos dibujado, pues ves eso a través de sus ojos. Yo creo que... Es que no se nota mucho, pero he estado muchas noches dándole muchas vueltas a cómo lo haría yo. Y he hecho muchos directos, he hecho vídeos, yo no tengo muchas cosas pensadas. Por favor, Sanderson, contráteme. Sí. Aquí tenemos... Si estás viendo esto, Brandon, puedes preguntarme. Le he dado muchas vueltas a muchas cosas. Pues es guay porque yo qué sé, yo por ejemplo no tengo la imaginación para eso.
Entonces, claro, necesito que alguien me lo explique o ver un ejemplo o algo parecido. La otra cosa es que, claro, entiendo que entonces allí ya podríamos meter también, por ejemplo, el concepto a lo mejor de saltamundos para que la gente ya entendiera un poquito lo que es Mm. o alguna referencia Mm. de ese estilo. O sea que... No sé si Brandon ha comentado alguna cosa en alguna web al respecto. De meter saltamundos desde el principio y tal, no. O sea, en plan, bueno, que siempre ha dicho que le gustaría que al final todo acabara conectado y tal, pero en las más recientes, que es donde está dando más información, no hay muchos comentarios sobre esto. Bueno. A ver qué nos cuentan en el futuro. No sé, a ver, se rumorea, yo tenía la esperanza de que para estas alturas del año ya tendríamos algún tipo de noticia, porque el año pasado esperábamos que la noticia fuera en la convención, que suelen hacer últimamente en noviembre. Estamos en, no sé qué mes estamos ya, porque tengo la cabeza de aquella manera, estamos ya casi en mayo, todavía no tenemos noticias, pero yo creo tengo bastantes esperanzas de que este vaya a ser el momento en el que vaya a explicar las cosas. Em, no me imagino cómo va a ser el boom o qué representa cuando hace algo como esto boom. Creo que va a tener muchas repercusiones, por ejemplo, en cuanto a lo que me comentábamos antes de merchandising, creo que va a tener muchas repercusiones en cosas que, por ejemplo, que siempre hemos querido, como juegos de mesa. Bueno, va a haber un juego de rol del Archivo de las Tormentas, por ejemplo, dentro de poco. Y, y claro, o sea, por un lado me da un poco de miedo porque nosotros somos coleccionistas en casa, por si no se nota en el croma de atrás, pues No me he dado cuenta, ¿no? ya te has dado cuenta. Y tenemos gente que a veces que, claro, nos dice por un lado, ¿no? Que lo quieren coleccionar todo y luego hay otros que dicen, bueno, es que quiero muñequitos, que quiero tal, y es como ya, pero es que entended una cosa, en el momento que explote, explota. O sea, vamos a tener Brandon en todas partes, vamos a tener Brandon en el Primark, vamos a tener Brandon en... Afortunadamente quizás en las comidas, en las galletas, en cualquier cosa. Y eso va a ser un non-stop. Entonces, yo no sé si hay algún otro ejemplo de alguna franquicia. O sea, no recuerdo la última franquicia de cine Ujú. que saliera de la nada. Quizás fue Harry Potter. Y que Pues yo creo empezara con... que ya eran muy. O sea, los libros de Harry Potter ya eran bastante tochos antes de. Yo es Antes que conocí de. Harry Potter con... O sea, yo conocí Harry Potter con el cine. O Ah, sea, o yo sea, no yo lo también, conocí con los pero, libros. pero conozco una persona que ya se los leía antes y ya se hacían colas en las bibliotecas y eso, todo esto era época antes de redes sociales y de todo esto, y ya se Madre hacían mía. colas para la salida de los libros antes de que se hiciera La Piedra Filosofal, la película. O sea, Mm. la salida del Sí. tercer libro, por ejemplo, ya había colas en las librerías. Lo que ahora está pasando con Brandon, de que no Sí. hay ninguna adaptación y sale El ritmo de la guerra y hay precompras y 100.000 unidades de precompra, no sé, me lo invento, pero y colas en las librerías y las librerías que se pegan por hacer la mejor oferta, el mejor regalito para que me lo compres a mí. Y así, esto con Harry Potter ocurría así. Pero sí, o sea, que saliera directamente de la nada, claro, no es lo último, pero tenemos Star Wars. O sea, que lo primero fuera el cine, que saliera directamente en cine de la nada. Y sí que o sea, sobre todo sobre lo que comentabas, Tamara, de gente que lo quiere coleccionar todo. Las mayores franquicias estas, al final, la gran mayoría del dinero que generan es por merchandising. Y si queremos que el Cosmer sea una gran franquicia que se pueda permitir hacer películas y series y así, tiene que llegar a un punto donde el merchandising, una sola persona no pueda tener todo el merchandising. Sí. O sea, habrá la persona que tenga la colección del Cosmer más grande del mundo y dirá, mira, esta habitación tiene un valor de $30.000, pero tendrá un 30% de todo el merchandising que hay, porque no le cabrá. Y serán muy importantes los peluches, como está ocurriendo con Grogu, serán muy importantes los peluches de cierto perro lobo, esto será muy importante para, para las arcas del Cosmer. Yo estoy seguro de que los Sunnis serán muy Sí, importantes. es que, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, lo bonito de las adaptaciones es que estás viendo lo que tú te
imaginas en la cabeza y de alguna manera cuando sale el merchandising tienes un trocito de ese mundo en tu casa y puedes achucharlo y puedes, no sé, de hecho es ya, o sea, si ahora es una identidad, o sea, si ahora se ha generado comunidad y es una identidad porque... No sé, yo no hay cosa que me haga más feliz cuando a lo mejor voy por la calle y veo a alguien que está leyendo el libro de Brandon y es como, vamos a ver, me acerco y se lo digo, me acerco y se lo digo y le digo que lo sé, que sé lo que está leyendo o intento parecer una persona normal. Es como no te conozco, pero ya te quiero, ¿no? Como Ya lo te del quiero. el perro de App. Te veo leyendo a Sanderson y es como ya te quiero. Ya te quiero, pues es que es esa sensación. De hecho, nosotros hemos quedado un día, o sea, a veces quedamos días para ir a la librería Gigames que está en Barcelona a recoger los libros que... Y claro, digo, un día lo decíamos en coña, digo, un día iremos al cine o a lo mejor podemos incluso llegar a plantearnos hacer una mega quedada, alquilarnos una sala de cine, ¿sabes? Y decir, nosotros mismos nos alquilamos las 100 o 200 entradas que hay en esa habitación, o sea, en esa Fácilmente, sala. sí. Y es como, eso es lo súper bonito, pero a mí me gusta poder hablar con alguien y sentir que es compartido. O sea, que lo que me hace feliz a mí, ves que hay otra persona ahí que no conoces de nada, pero dices, mira, no sé nada de ti, pero podríamos estar sentados tomando un café. Bueno, después está la otra faceta, ¿no? Igual simplemente has visto que era la moda, te pregunto qué llevas y me pongo a llorar porque... Claro, es que es un poco el peligro, ¿no? Que igual yo no tanto, que digamos que he entrado hace poco en el universo, pero vosotros seguro que lo sentiréis, ¿no? El decir que Brandon Sanderson y sus libros y las futuras películas se conviertan en mainstream y ya Sí. pase... Es porque yo me imagino que para vosotros sería como, ya no es mío, ya Sí. lo conoce todo el mundo, ya no soy... Como ya no tienes esa cosa especial de decir Brandon Sanderson es mío y es como que ya va a estar en todas partes, en las noticias, lo van a conocer los niños pequeños. O sea, eso también es un poco el miedo, ¿no? De decir, a ver en qué se va a convertir esto, ¿no? Y El otro yo, día lo estuvimos hablando. sí, yo tengo que decir que yo estoy como en el lado contrario. A mí me da todo lo contrario miedo, me hace ilusión. O sea, a mí cuando me preguntan qué buscas en Claro, una claro. adaptación, yo lo que busco es que cuanta más gente conozca a Sanderson, mejor. O sea, yo estoy como muy alejado del... Jo, quiero que se quede esto en nicho, que es igual de respetable una cosa y la otra, ¿eh? Pero, por ejemplo, bueno, luego podemos hablar de esto, pero el animación contra live action, por ejemplo. Ujú. A mí me gustan los dos medios, pero como mi objetivo con las adaptaciones es que llegue a la mayor cantidad de público posible, pues sé que tienes que tirar por el live action. Si tú ahora mismo, en Ya. siglo... O sea, años 20 del siglo XXI, si tú quieres llegar, a lo mejor en 2040 cambia la cosa y ya no hay el estigma que hay ahora con la animación. Ya. Pero si ahora mismo quieres llegar al máximo de público posible, tiene que ser por live action. Y Sí. el propio Brandon lo comentó con el ejemplo de Spider-Man, que de todas las películas que se han hecho de Spider-Man, o sea, hay como 9, creo, de live action, y luego tienes Spider-Man Into the Spider-Verse, que la de Into the Spider-Verse es como... Está calificada como una de las mejores por los fans y tal, dicen que es una de las mejores, y es la que ha recaudado menos, y ha recaudado menos de la mitad que la... The Amazing Spider-Man 2, que es como la peor, podríamos decir, la que menos ha gustado, la de Andrew Garfield, la segunda, pues esta es como la penúltima en cuanto a recaudación, y la de The Amazing Spider-Man ha recaudado la mitad que esa, y es única y exclusivamente porque es animación, porque no llama tanto, y por eso yo me decanto por el live action, porque mi objetivo con las... Seguro que en animación, pues las peleas de Mistborn o pues sí quedarían ultra espectaculares, serían más fáciles o al menos más baratas de hacer, pero como mi objetivo con las adaptaciones, o sea, mi objetivo es que las adaptaciones sean un medio para que la gente vaya a ver la película y diga, ¿cómo? ¿Que hay 13 libros de esto? Vamos a la librería a buscarlos y luego vamos a YouTube a buscar más información de esto. Pero bueno, este ya es el siguiente paso. Pero eso, o sea, yo mi objetivo es que vaya por la calle y que vea gente con camisetas de Brandon y que si un día estás en el metro o... Bueno, claro, yo ya he pasado esta fase, pero que en la uni, pues... O sea, a mí me hacía muchísima ilusión en la universidad llegar el martes y el lunes todo el mundo había visto el capítulo de Juego de Tronos y tú llegabas a la uni el martes y estabas como 20 personas en grupito comentando el capítulo.
claro, esto yo no lo voy a poder vivir en la uni, además teletrabajo, por lo que tampoco lo puedo, no lo podré vivir en la oficina. Videollamadas Pero- los martes. En la reunión diaria, en plan, dedicar 5 minutos a hablar del nuevo capítulo de Sanderson. Pero bueno, al menos por Twitter y así, como ha ocurrido con, yo qué sé, The Last of Us o House of the Dragon, todo esto de que salía o Mandalorian también, salía el capítulo y era como todo ese día y el día siguiente por Twitter, todo el mundo hablándolo y a mí me ha gustado esto, a mí eso otro, no sé qué. Pues yo quiero vivir esa experiencia con Sanderson. Yo, ahora que mencionas lo de Juego de Tronos, mira si es heavy, que yo estuve trabajando 10 años en un banco y por razones de karma me marché. Y la gente que era, yo los llamaba, o sea, para mí, o sea, tengo compañeros y los quiero muchísimo, pero para mí eran como los señores grises de Momo, que era como, no hay nada ahí. Era, No hay sangre. no, no la misma, al menos que la mía. Y salió Juego de Tronos y la había visto hasta una de ellas que solo leía el hola. Y entré en la oficina y encontrarlos hablando de Juego de Tronos, yo ese día pensé, me metí en una realidad alternativa, ¿sabes? Atravesar la puerta, no sé, capaz. Pero es que todos sabían lo que era el Juego de Tronos. Quizás a lo mejor, puede que no habría sido una iniciativa de ellos, pero muchísimos de ellos tenían hijos que estaban ya a edad de joven adolescente. Ellos lo habrán visto. Los padres habrán visto qué coño está mirando mi hijo y se habrán quedado allí y se habrán puesto a hablar y al día siguiente llegaron y... Fue una cosa que me voló tanto la cabeza. O sea, estábamos hablando con una compañera mía que yo estaba leyendo un manga que me encantaba, que la escritora ha dejado de publicar, lo que se llama Nana. Intenté socializar con las chicas porque no socializamos mucho. Fuimos a comer mexicano. Yo iba leyendo a Nana por la calle. La chica me pregunta qué estás leyendo. Me coge el manga y me dice, porque era blanco y negro, para colorear. Y yo, trae eso, ¿sabes? Dame eso. Esa chica estaba hablando de Juego de Tronos. O sea, fue un boom tan heavy que me encantaría que algo así pasara con el... Porque además, Juego de Tronos... A ver, yo lo que tengo que decir es que a mí lo que me da miedo de HBO es las ciertas licencias y el enfoque de los personajes que al final todo acaba en tetas y culos. Entonces, el Cosmere realmente no son tetas y culos. Entonces, es como... es un requisito para estar con ellos que a lo mejor sea todo más sexual o es posible hacer... Yo te diría que es al contrario. Yo creo que es una ventaja. Porque al no tener ese contenido adulto, tienes más público. Quiero decir... Lo pueden ver los niños de 10 años y entenderlo y pasárselo bien, y lo pueden ver los padres, los abuelos y quien sea. Al final tienes más rango de público y eso a las productoras les mola mucho, porque es más dinero. Claro, no, claro. Me pregunto si ellos, por ejemplo, o sea, no sé si es marca de la casa, pero es verdad que el tipo de producciones que tienen, muchas son más... Entonces es como, ¿sacrificarían su marca de la casa a cambio de que la serie fuera fiel y le gustara a todo el mundo y estuviera, digamos, tuviera un scope más grande? ¿O intentarían meter, o sea... Bueno, yo realmente no creo que sea tan marca de la casa, sino que ya el material original de Canción de Hielo y Fuego tiene un poco de eso. O sea, quiero decir... Tendremos que ver lo que hacen con la serie de Harry Potter, por ejemplo, que es así que el material original no tiene nada porque es para niños jóvenes y a medida que van creciendo, pero en Canción de Hielo y Fuego sí que es ya algo más... o sea, que no se corta ni media, Martín, digamos, a la hora de explicar estas cosas. La escena de Myrtle la Llorona, ¿sabes? Saliendo del baño en camiseta blanca toda mojada por allí. Digo, Dios mío, digo, ya me dan pasmos y algo así. No, pero... No, por favor. Pero es una cosa que yo que sé, creo que puede unificar muchísimo, pero por otro lado también me da un poco de pánico el cómo se lo pueden tomar. Bueno, no sé, es que al final HBO, al estar unido, bueno, ahora se va a llamar Max, pero sí, HBO unido a Warner, lo que tienes es que tienes el brazo de Warner que está en el cine a tope, que saben distribuir muy bien y que, digamos, que pueden repartirse del pastel, por así decirlo, que tendrían por ejemplo, a la trilogía de Mistborn en cine
y luego tendrían pues el archivo en su plataforma, que podrían darle a lo mejor otro rollo, que el archivo es un poquito más complejo y demás, ¿no? Y luego, por ejemplo, en ese caso sí que tendrían una ventaja con respecto a Apple TV, que Apple TV no tiene distribución en cine. Aquí en España no existe, es nula. Allí en Estados Unidos sí que tienen distribución en cine, las películas de Apple, que por cierto este año se van a salir porque han conseguido 2 películas que seguramente acaben en los Oscar, pero tienen un poco esa desventaja, sobre todo en el mercado internacional, que Apple TV no tiene acceso al cine. Esa era una de las cosas que a mí más me tiraban atrás de que se lo quedara Apple TV, porque tengo la sensación, o sea, hablando con gente, a lo mejor es un poco mi círculo, pero hablando con gente de mi alrededor, tengo la sensación de que fuera de Estados Unidos lo ven 3 personas Apple TV. O sea, me refiero a que Netflix, HBO, Prime Video, todo el mundo o lo ve o a veces le roba a su vecino o a un familiar en plan la cuenta para ver X serie, pero Apple TV, yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe Apple TV. Pero es O sea, que dice Apple creo... TV, bueno, no, yo tengo una televisión Samsung, yo no tengo una Apple TV. Yeah. Estoy seguro de que habrá mucha gente que le hablas de Apple TV y se pensará que es el dispositivo, Sí. un televisor Apple. Yo soy el caso. Yo, por ejemplo, tardé porque mi teléfono es Android, mi ordenador es PC, mi tele es Samsung. Y claro, cuando me dijeron que estaba en Apple TV, pensé, ostras, me tengo que comprar en Apple TV, y después descubrí que, muy macarrónico, puedo ver las cosas puedo ver las cosas en la web y lanzarlas a mi tele por el Chromecast, por ejemplo. Pero claro, o sea, es que es una movida tan incómoda y tan grande que creo que eso mismo ya también es una barrera de entrada. O sea, yo pienso, digo, no sé, o sea, si Apple por lo menos sé que debe ser en contra de su ADN, pero si al menos Apple me hiciera una aplicación para Android que yo pudiera ver tranquilamente, o sea, cuando no te veo en el gimnasio te estoy poniendo los cuernos con Apple TV mientras estoy pedaleando y estoy viendo alguna serie. Y claro, tengo que verla desde el Opera, o sea, desde el navegador. Es muy incómodo. O sea, Sí. yo creo que el problema es que como todo lo de Apple, pues es muy nicho, Cerrado, sí. muy cerrado. O sea, eso sí que es verdad. Que es difícil, es de difícil acceso. Y lo que comentabas antes de la animación, he recordado cuando lo estabas comentando un ejemplo que hemos tenido hace poquito y que creo que seguiremos teniendo, que son los relatos cortos de The Witcher, esos spin-offs en animación que vimos, ¿cómo se llamaba? La pesadilla del lobo, creo que era. Sí, no el recuerdo maestro muy de bien. Geralt, ¿no? La del... Sí. Y bueno, que era una animación pues muy anime y tal, tampoco era una cosa como muy excesivamente trabajada, pero funcionó muy bien, a mí me gustó. Y creo que a lo mejor eso sí que podría ser una opción para Sanderson para cosas pequeñitas. Sí, Historias que él quiera contar, pues eso, un spin-off o explicar algo de un personaje, que pudieran hacer un relato o yo que sé, un mediometraje o una película de 1 hora de animación para la plataforma en la que él estuviera trabajando. Yo creo que eso funcionaría muy bien, pero ya con vistas a medio plazo, o sea, ya con las películas estrenadas y todo eso. Yo esto lo veo perfectamente viable. O sea, que un sexto del ocaso te lo haga como una serie animada, por ejemplo, o algo así. O sea, en el fondo, es que claro, yo siempre vuelvo al UCM, porque yo creo que también Brandon es un poco su sueño, digamos, Sí. que crear un Cosmere Cinematographic Universe y que al final el UCM también tiene series animadas. O sea, tienes What If, tienes, bueno, ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero bueno, el universo de Star Wars también tiene series animadas, tiene Rebels, y yo creo que esto puede funcionar perfectamente en el Cosmere. O sea, al final, para mí, para atraer al público, las principales las haces en live action, para atraer al público, como hace Star Wars. O sea, en Star Wars tienes Mandalorian, que sería el Archivo de las Tormentas en formato serie, y las películas, que sería Mistborn en formato película, eso. Y como has dicho antes, que se reparten el pastel, Warner se queda Mistborn y HBO se queda el archivo, y luego lo otro, pues Dragon Steel Studios se lo va repartiendo a como sea.
Yo creo que además a Brandon Pory le pitan las orejas porque cuando empezó a hablar de esto había salido Arcane. Le intentamos meter Arcane hasta en la sopa. Estábamos todos en plan, oye, pero has visto Arcane, pero has visto Arcane. Pero al final se la vio, pero estaba traumatizado porque decía que todo el mundo en su día le dijo que viera Avatar. Y al cabo ya arde y al final no lo vio. Pero sí que vio Arcane y le gustó. O sea, reconoce que estaba muy bien hecha. El problema de Arcane es que son 6 años de producción, ¿eh? Si tienes que esperar 6 años entre temporada y temporada del archivo, te vas a 60 años para la serie. No llegamos, ¿eh? No la vemos, ¿eh? No vemos el archivo 10. Bueno, a ver, pero pueden empezar ahora, lanzarla dentro de 30 años, tener ya 5 temporadas hechas y esperamos a la sexta, por ejemplo. No sé, a mí sí que me gustaría... O sea, me gustaría que hubiera parte de animación. Claro, también es verdad que, igual que me pasa que casi todos mis amigos leen fantasía y ciencia ficción, entonces hay cosas que no vemos porque estamos con nuestras gafas. Yo no había hecho la reflexión que ha hecho Josep de la animación, porque para mí los dibujitos pues es lo normal. O sea, veo dibujitos, en casa se ven dibujitos, mis padres ven dibujitos, o sea, todo el mundo ve dibujitos. Claro, en mi trabajo actual todo el mundo ve dibujitos, más o menos. Pero si me salgo de esa burbuja, entiendo que es verdad que hay gente que le va a suponer porque no es serio. Y entonces si ya que la fantasía no es seria, entonces me la pones en un medio todavía menos serio, pues tiene un impacto bastante heavy. ¡Ay, hola Gliss! Gliss es el perro de Josep. Uy. Yele. Guapo. ¿Y tú aún no sabes de dónde sale Gliss? Oh, quizás no. No, creo que no. No, pero cuando lo sepa me acordaré de este momento. Es que antes iba a hacer el comentario, digo yo, uno de los momentos que espero es que un día, cuando me encuentre a alguien y me pregunte ¿cómo se llama? Y le diga Gliss, en lugar de decirme ¿y esto qué es? O que me diga gris, pero si es marrón. Y yo, no, gris no, Gliss. Pues que me diga, Gliss como el del archivo. Y yo, sí, Gliss como el del archivo. Pero eso aún no ha ocurrido. Espero que pueda ocurrir algún día. No, yo creo que ya para la Cosmere Week del año que viene, yo creo que ya podréis soltarme. Ya no me haréis spoiler. Espero que no. No, para la Cosmere Week del año que viene. Mira, la Cosmere Week del año que viene, espero que estés al día del archivo y que estés llorando con nosotros con el quinto. Porque venga, vale. El quinto va a ser un dramón. El quinto repetimos esto y empezamos a pensar cómo sería todo eso que hemos visto. Hablaremos con spoilers y cómo ha sido todo eso que hemos visto. Va a ser muy dramático todo, ¿no? Pero va a ser muy chulo. O sea, yo creo que es lo que dices, que el archivo realmente también es muy emocional. Una cosa que es difícil de adaptar, que el otro día lo hablábamos... No sé si has empezado ya el archivo más o menos o todavía... Voy por la mitad del Camino de los Reyes. La mitad. Claro, es que hay aspectos que es como los Spren, digamos, que es... Claro, es como cómo los pones para que la gente entienda. Un compañero decía, bueno, pero es que igual la gente va a pensar que son hadas y es como no son hadas. Ese es más heavy de... O sea, tiene conceptos que son más complicados de enseñarle a alguien. Claro, esa complejidad y tantísimos elementos, pues al final es que te obliga, sobre todo si quieres hacer una serie para que la pueda ver cualquiera y cualquiera lo pueda entender, no solamente los fans, pues tienes que meter las típicas escenas, diálogos explicativos en los que algún personaje, da igual quién, pues te explique lo que es un Spren. O sea, hay ciertas cosas que hay que explicarlas literalmente, pues si no la gente no lo va a entender, claro. Entonces... Eso yo creo que sí que está muy claro que necesita el formato serie, porque necesitas horas y horas para poder explicarlo todo bien y añadir pues todo el envoltorio completo. Explicaciones, escenas de acción, muchos efectos visuales. Bueno, es que sería increíble, sí. Yo me acuerdo que cuando... Perdón. No, perdón, Didi. No, que digo que yo esto lo estaba pensando y lo de los Spren lo veo medianamente viable. O sea, la explicación, digamos, haces aparecer a dos fervorosos que estén clasificando o estudiando los Spren o así y que hablen entre ellos de las notas que han tomado y tal. Y que dicen, es muy raro, los Furia Spren solo aparecen no sé qué, no sé cuántos y ya está. Y así dejas un poco. Pero también es un poco... la idea de los Spren, o sea, no sé si tú estás en esta fase, pero yo recuerdo a mitad del Camino de los Reyes decir, bueno, los Spren sí sé que son bichillos que están por ahí, pero
no sé qué son los Spren. O sea, el concepto, sé No, que son seres claro. que están por ahí, pero los Spren, digamos, su relevancia para la trama, cómo viven en el mundo de Roger y todo esto, que esto es algo que aprendes a medida que va avanzando, que no sé cómo se haría en la serie. Porque claro, aquí lo aprendes en base a reflexiones que hacen personajes pensando y tal, que esto pues no se hace así directamente en una serie, pero... Sí, bueno, yo ahora básicamente estoy en el punto de no sé de dónde salen, no sé, no sé muy bien exactamente cuáles son sus funciones, pero bueno, están ahí y sé que como cada sentimiento o bueno, es que hay muchísimos Sprens, entonces al final es como que para cada cosa hay uno, pero no sabes exactamente cuál es su función. Pero bueno, sí, al final no sé si haría falta explicarlo como tal o dejar, pues bueno, al igual que tú te vas leyendo el libro y vas descubriendo cosas, pues que la serie fuera igual, ¿no? Que la evolución fuera la misma, que el espectador fuera descubriendo estos detalles ya con más tiempo. Es verdad que tampoco hace falta que lo expliques absolutamente todo, sobre todo en el género fantástico, que es como, hombre, no te vas a poner aquí a cuestionar todas las cosas raras que pasan en el género fantástico, ¿no? Pero bueno, sí, hay maneras de dar cierta justificación, pero también un poco depende del tono que le quieras dar a la serie. Porque si te lo tomas muy, muy en serio y quieres hacer una serie del archivo muy, muy adulta, pues a lo mejor hay cosas que puedes tener la licencia de no explicar. Otra cosa es que quieras hacer una serie más accesible al público que no está acostumbrado al género y demás. Depende. Yo cuando salí del cine que fuimos a ver Avatar 2, salí pensando que Cameron podría hacer un Rorschach estupendo. O sea, salí de ver, o sea, todos los animalitos, que lo comenté en otro de los directos, era como, si yo fuera una persona, o sea, si yo no fuera consciente de cómo es la zoología y cómo son los animales en la Tierra, y veo esa película porque a lo mejor me la invento, estoy amnésica y no tengo recuerdos de cómo son las cosas en la Tierra, salgo de esa peli y me creo que esos bichos existen. O sea, me pareció maravillosa, o sea, me encantó. Es más, o sea, llegamos a casa pensando, mira, si tú me coges y me quitas todos los conflictos de la peli y en vez de hacerme una peli, o sea, me pones 4 horas de documental enseñándome cómo es el planeta, es que me lo miro. O sea, y sin ningún Es tipo muy de Cameron problemas, esto. Sí. Y pensaba, digo, guau, tío, digo, pues yo me lo imagino dándole vida a Rosar. O sea, no sé cómo haría a lo mejor otras cosas, pero el planeta en sí, o sea, darle vida a todo lo que son las plantas, los animales, es que lo veía. No creo que esté interesado en hacer Rosar, pero yo te juro que lo tenía en la cabeza. O sea, salimos con esa sensación yo te juro que por un momento vi a Cusices en Avatar. O sea, llegó un punto que dije, oh, Dios mío, hay un personaje y un bicho y una cosa, ya lo verás. Y pensé, Dios mío, digo, está ahí. O sea, me pareció cojonudo. Eso me encantaría verlo. O sea, me decepcionaría muchísimo. O sea, cosas que me decepcionarían muchísimo al salir del cine es que a lo mejor la ambientación no fuera buena. Que me sacara que me sacara y no me creyera, porque parte de la película, o sea, parte de una adaptación es ir a un sitio, verlo con mis propios ojos, no lo voy a poder tocar, pero verlo con mis propios ojos y creerme que es de verdad. La O sea, inmersión, ¿no? la inmersión. Gracias, Josep, por encontrar una palabra de una sola, que yo no tengo que explicar un párrafo. Muy bien, la inmersión. Exacto. Pues necesito que eso sea... O sea, porque quiero verlo, quiero ver cómo es ese mundo. O sea, ya si se están pegando, ¿no? Pues mira, me pones el documental de Scadrial y yo te lo compro. Pero me dolería que no estuviera eso bien hecho. O sea, me dolería que el mundo no fuera de verdad. Sí, que se notara ahí el cartón piedra, ¿no? El cartón y que no entraras en la historia, ya. Yo no sé a vosotros qué es lo que os dolería. O sea, sí, pero en esto estoy medianamente tranquilo. También volvamos a otro Word of Brandon. Estoy medianamente tranquilo porque hay una específicamente que me gusta mucho. Es una de mis favoritas respecto a las adaptaciones, que le preguntaron a Sanderson: cuando se llegue al momento de hacer la serie del archivo, ¿estarías dispuesto
a sacrificar un poco de la diversidad de flora y fauna del archivo para hacerla más similar a la de la Tierra, para que no fuera tan costoso el temas de CGI, el eliminar la fauna de la Tierra y meter fauna nueva y tal. Y le hacen esta pregunta, Brandon mira a su equipo, se ríen y dice, con los presupuestos que estamos trabajando, que nos están ofreciendo, no es algo que me preocupe. Y ya está. Y Vale, eso pues digo, venga, si no le preocupa a él, a mí tampoco me preocupa. Yo tengo que decir que ese momento me dio bastante tranquilidad. Hombre, si estamos hablando de detalles como la vegetación dentro de este universo y ellos están tranquilos, yo estoy empezando a hacer números en mi cabeza y yo creo que las ofertas han debido de ser bastante grandes. Porque si eso es un tema que ellos han tratado, ojo, que al final digamos que es un poco accesorio, ¿no? Yo lo que me decepcionaría, creo, porque yo creo que visualmente son capaces de hacer un buen trabajo. Igual es algo más personal, pero a mí la música me transmite muchísimo y que Mistborn tuviera una banda sonora espectacular sería para mí uno de los pilares. O sea, no... Por ejemplo, no aguantaría el hecho de que me metieran, por ejemplo, un track de una canción moderna en una película de Mistborn, por ejemplo. Sí. Como está 100%. ocurriendo en algunas películas de género fantástico que de repente te ponen ahí, yo qué sé, AC/DC, que lo llevo hoy, ¿no? Y es como, vale, sí, me gusta mucho AC/DC, pero creo que te está saliendo un poco del tiesto. No. Y en el caso de Mistborn, yo es que me lo imagino, yo creo que la música ayudaría mucho. Y tener detrás a un nombre grande, a un buen compositor y que le diera algo muy épico. O sea, estaríamos hablando ya de una banda sonora, pues eso, que se pudiera acercar a lo que hizo Hans Zimmer con Piratas del Caribe, por ejemplo, o algo así. Es que tendría que ser algo muy, muy grande. Estuvimos el otro día en un directo mirando edades y les empieza a tocar jubilarse, ¿eh? John Williams, Hans Zimmer, a todos estos se nos están quedando un poco mayores. El que es bastante joven es el de Juego de Tronos. Eso sí. Sí. El de la banda sonora de Juego de Tronos creo que tiene más o menos la misma edad que Brandon. Así que yo creo que se puede marcar como target. O sea, yo estoy 100% como tú, de necesito una banda sonora. O sea, una banda sonora de eso que luego puedas irte a buscarla a Spotify y tengas 3 horas de banda sonora que la puedes escuchar y decir, esta banda sonora es Mistborn, no es una peli, una canción de X grupo que luego la han reaprovechado para Mistborn, sino que es Mistborn. Sí, ahora mismo tienes... bueno, es verdad que Hans Zimmer tiene ya una edad y el pobrecito John Williams, bueno, en teoría se va a jubilar este año, o eso han dicho, que la banda sonora de Indiana Jones 5 ya va a ser su último trabajo. Pero tienes opciones muy buenas con compositores buenísimos. John Powell, por ejemplo, que es el compositor de la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, que yo creo que es una banda sonora increíble y es muy buen compositor. Y luego, por ejemplo, tienes el de Star Wars, Goranson, que está muy loco, pero ha hecho una banda sonora con The Mandalorian que tú escuchas las 3 primeras notas y dices... Es de Mandalorian. 100%. Y ya está. O sea, escuchas eso y dices de Mandalorian y tu cabeza se pone a reproducir la serie inconscientemente. Pero tendría que ser, yo creo que de ese nivel, como mínimo. Necesitamos una banda sonora que Jaime Altozano le pueda hacer un vídeo de 40 minutos. Correcto. Analizándola. O sea, yo necesito que un año después de que salga Mistborn, salga un vídeo de Jaime Altozano diciendo... Esta es la banda sonora de Mistborn y esto es lo que ha hecho el compositor o la compositora con esta banda sonora. Para transmitir la bruma, para transmitir el inquisidor y todo esto. Yo necesito que esto sea lo que salga de la banda sonora. Ahí sí que podríamos hacer el meme ese de es cine. Totalmente. ¿Y qué es lo que os gustaría? O sea, digamos, hemos hablado de qué es lo que nos sacaría, ¿qué es lo que realmente os gustaría ver? ¿Qué es lo que os haría mucha ilusión que tuviera? Aparte de la banda sonora. Pues... no lo sé. Que empiece Josep. Oh.
Ostras. Difícil, ¿eh? Pues sí. Intentar meter. Claro, esto es algo personal para mí, pero intentar meter el máximo de lore posible. Es decir, por ejemplo, sé que es muy complicado y que probablemente no vayan a hacerlo, pero epígrafes del archivo o de. O sea, el epígrafe del primero de Mistborn, el diario ese. Intentar meterlo lo máximo que puedas sin que quede muy forzado. Es decir, no puedes hacer que de pronto. Oh, mira, tenemos este diario y sea 6 leyendo el diario 5 minutos. No puedes hacerlo esto, pero que lo meta de alguna forma. O sea, yo que puedan meter el lore que quede de forma orgánica. Ostras. Es que esa frase es súper épica. O sea, ese primer epígrafo, yo soy por desgracia el héroe de las eras. ¿Sabes una cosa que tiene buenísima Brandon? Que de hecho lo ha explicado 1000 veces. Tú lo verás, o sea, bueno, ahora en muchos libros él ya te ha contado el final y tú no lo has visto. Y eso es muy heavy. Y claro, o sea, hacer casar todo, o sea, la sensación que se te queda con algunas cosas, esta es una conversación que ya tendremos si quieres cuando acabes algunos libros, pero aunque sea por Discord. Tengo que volver, está clarísimo, porque me falta mucha información. Tienes que volver. Cuando acabes juramentada te diremos, ¿recuerdas eso que viste allí en ese capítulo del Camino de los Reyes? Ay, juramentada. Me han dicho claro, cosas. es verdad, tiene sentido. Es más, cuando acabes el Camino de los Reyes, hablamos, porque es muy heavy. Venga, va. Pero ya te digo, a mí, todo eso, pero es que es difícil de poner, pero sí que es verdad que me gusta de los libros la sensación de darme cuenta cuando te hace clic la cabeza y dices, hostia, o sea, ese, a ver, yo creo que es medianamente factible hacerlo, pero... Hombre, pues tendrías que meter a lo mejor una voz en off que fuera leyendo algo que el espectador no supiera lo que es y que al final se descubriera de alguna manera, ¿no? Pero es que es complicado porque audiovisualmente a ver cómo lo haces. Ya. Y que si la voz en off es cierto personaje, que al final en 3 películas lo vas a reconocer. O sea, vas a reconocer que es su voz. ¿Sabes? No puedes hacer que ese personaje sea la voz en off desde el principio porque lo vas a reconocer. O sea, a la que se acabe la primera película, alguien más o menos avispado, que aunque no se haya leído los libros, dirá, oye, esta voz es este personaje. ¿Qué está pasando? O tendría que leerlo otro personaje como para intentar hacerte el engaño, ¿no? De decir, pero lo estaba leyendo él, pero lo escribió esta otra persona, ¿no? Tendría que hacerlo un poco así, intentando engañar al espectador, pero es complicado. Y si es un personaje de Era 2 leyéndolo escrito por ese personaje y luego esta voz no la volvemos a ver hasta la segunda era cuando salga la 4ª película. Bueno, ya me voy un poco de... O sea, hablando de voz en off, a mí lo que me gustaría mucho tener, pero esto ya me han dicho alguna vez que a lo mejor no funciona bien y sí, es la primera escena de todas de la película del Imperio Final, que fuera al más puro estilo Galadriel en la Comunidad del Anillo, pues Kelsier con el caía ceniza del cielo, la escena de Kelsier en la plantación del principio, pues simplemente Kelsier con una voz en off diciendo caía ceniza del cielo, como el mundo ha cambiado, pues caía ceniza del cielo, que haga esto, 4 frases, lo que sale en la contraportada, digamos las 4 frases, el no sé qué nos ha oprimido desde que derrotó a tal, y entonces empieza. Y vemos la escena de la plantación y ya, eso. Yo lo veo. Sí, es que, a ver, claro, o sea, cuando yo hice estos directos, yo lo que buscaba era similitudes. ¿Qué ha triunfado? La trilogía del Señor de los Anillos. Vale, vamos a hacer esta película. ¿Qué elementos podemos coger de la trilogía del Señor de los Anillos y replicarlas aquí? Pues la voz en off del principio de Kelsier como Galadriel, la batalla de la última alianza, pues la escena de Kelsier en la plantación, y luego ya pues saltas a Vin o saltas a la comarca y a partir de ahí ya empiezas.
Pero fíjate que llevamos todo el rato haciendo comparaciones con El Señor de los Anillos, Star Wars, Marvel, o sea, es que estamos Apuntamos a lo más arriba. Siempre, siempre apuntamos a lo más posicionando arriba. ahí a Sanderson en el top. Yo creo que tiene el potencial perfectamente para hacer eso y mucho más. Pero claro, la complicación es hacerlo bien y no caerse por el camino. Es complicado. Pero vamos, yo creo que él lo puede hacer. Tiene las herramientas. Potencial también lo tenía la Rueda del Tiempo. Ay, mira. Ay. Tú fíjate que yo de la Rueda del Tiempo tenía ciertas esperanzas que murieron en el primer capítulo. Después llegó la de ¿El los segundo anillos. capítulo? Ah, vale. No, los anillos de poder. El primer capítulo, o sea, el primer episodio fue también, bueno, pues hasta aquí, gracias. Y no, tenía cero expectativas para House of the Dragon. Y me quedé totalmente enganchada porque House of the Dragon, o sea, por ejemplo, cuando se habla de las concesiones que va a tener que hacer Brandon en algunos personajes, en Mistborn es muy fácil porque al final son todos humanos. O sea, tengan o no poderes, físicamente uno un poco más chaparrao y el otro un poco más alto, pero Sí. son humanos, ¿saben? Bueno, y si me apuran los inquisidores, bueno, solo hay una cosa un poco más rara, pero también es conseguible. Pero en Roshar, por ejemplo, las razas están como muy mezclados, los rasgos tanto faciales como o sea, como que son mezclas muy raras de la Tierra, pero es como, a mí no me importa, a mí no me importa que me transformes las cosas y que lo cambies siempre que sea coherente. O sea, a mí ver un elfo negro en lo del Señor de los Anillos del Poder, me chirría. Que todos los Velaryon, porque esa zona son negros y es coherente y toda la familia y tal, y está, eso me parece normal. O sea, necesito que estén donde estén, que sea coherente. Y que tú te creas que toda una zona es coherente, independiente de cómo sean. O sea, da igual, si son rubios, si son pelirrojos, si son estilo asiáticos, si son estilo... Da igual. O sea, pero que tú te imagines y que no te saque de la trama. Pero... Y otra cosa que me pasa es que espero que los personajes, por favor, estén bien interpretados, porque cuando me puse a pensar qué es lo que me había pasado con los Anillos de Poder y qué es lo que me había pasado qué es lo que me gustó de House of the Dragon, es que yo con los personajes de los Anillos de Poder empaticé cero. O sea, en el primer capítulo lo pasé muy mal. O sea, no empaticé en absoluto con ninguno. O sea, cosa que mira que yo soy la persona más sosa para ver una cosa. Yo salí de Superman Return, la de que Superman era papá, y salí encantada con la peli y mis amigos mirándome en plan, hemos visto la misma película. O sea, yo no le pido mucho a las cosas. Mira si tenía que ser mal llevado para que yo, que soy una patata enterándome de estas cosas, me diera cuenta que algo fallaba y después de mucho pensarlo era... No he conseguido conectar con ninguno y sin embargo no me los creía. Y en House of the Dragon me los creía a todos. O sea, me gustaron mucho. No te sabría explicar por qué, pero sí me daba cuenta de que me creía las historias que les habían pasado. ¿Serán o no fieles a lo que escribiría Martin en el libro? Pero yo me los creía y me gustaría, igual que pasaba con la inmersión, que los personajes sean coherentes, que las razas sean coherentes, que pueden hacer los cambios que quieran, la diversidad que quieran, pero que no me saque. Porque me daría mucha pena llegar allí y decir... Porque además el problema es que los conoces a los personajes, o sea, llevas muchos años con ellos. De hecho, Ángel y yo corregimos los libros de Nova. O sea, corregimos hasta palabras radiantes y todo era 1 y era 2 y alguno más. Entonces ya los personajes como que son mis amigos. A veces he tenido discusiones con Manu por algunas cosas. Manu es el traductor de al principio decirle, es que este personaje no diría esto, es que no usaría esa palabra, es que no diría, ¿sabes? ¿Cómo lo sé? Mira, no tengo ni puta idea, pero es como ese feeling de me chirría, de no lo diría, no se comportaría así. Sí que es verdad que yo creo que en el caso de los Anillos de Poder y un poquito también en la Rueda del Tiempo, las interpretaciones son como muy estirados todos. Sí. Como muy puestos en su sitio. Falta esa naturalidad, ¿no? No sé por qué hay esa falta de naturalidad directamente. Porque yo, por ejemplo, con los Anillos de Poder disfruté mucho de
del príncipe enano, que todavía no era rey. Esa interpretación y la relación con Elrond era, no me quiero Sí. equivocar. Sí. Esa relación de amistad que evidentemente no, ya me decían, no, es que eso no existe en los libros y tal, esto no ocurrió así. Pero esa relación de amistad fue con lo que más me quedé de los Anillos de Poder, porque creo que era lo que mejor estaba conseguido entre esa relación entre personajes y ese bromance, como se llama ahora. Yo me lo creí muchísimo, o sea, yo estaba deseando verles y digo, déjate, no me pongas a este, yo quiero ir a las minas, quiero saber qué están haciendo los enanos, o sea, me encantaron. Fue con lo que más empaticé, pero sí que es verdad que el resto, pues es pues, todo el mundo muy serio, muy estirado, y en la rueda pasa un poquito también eso, como los diálogos como muy directos, muy secos, todo. Y sí que es verdad que falta un poquito de naturalidad. Pero vamos, yo creo que Sanderson tiene sentido del humor y gracia como para meterle ahí un poquito de sangre al asunto. Sí, sí. Y una ventaja que tiene, los 3 ejemplos que habéis puesto, Mm. una de las diferencias más grandes que tiene House of the Dragon respecto a la Rueda del Tiempo y a los Anillos de Poder, que House of the Dragon podía tener a Martin por ahí diciendo, oye, cuidado con esto, esto así no, esto así no. Y la Rueda del Tiempo y los Anillos de Poder, pues desgraciadamente a Jordan y a Tolkien era complicado tenerlos por ahí. No les iba bien por calendario. Aunque bueno, también es verdad que tuvieron la oportunidad de tener a Sanderson como asesor y Sanderson se acabó saliendo porque acabó hasta los huevos de que no le hicieran caso. Pero eso en la rueda. Esas son las cosas que te juro que no entiendo y no sé de dónde vienen. Es igual que lo de The Witcher. Es como, pero ¿por qué? Si tienes gente que entiende y conoce la historia que estás contando, ¿por qué no quieres que te ayuden? ¿Por qué rechazas esa ayuda y dices, no, es que yo quiero hacer otra cosa? Pero si sabes que la gente lo está viendo precisamente porque quiere ver lo que ha leído y lo que conoce. No, o sea, son decisiones creativas que juro que no entiendo. Y a día de hoy no me lo explico. ¿Por qué tantos cambios? ¿Con qué motivo? O sea, eso es lo que nunca entenderé. Pero bueno, así es la industria a veces. Bueno, pues espero que un día estemos por allí todos debatiendo en la alfombra roja. Ojalá, ojalá. Ojalá. Yo de verdad, como lo comentamos un día, yo de verdad lo veo. O sea, uno de los motivos egoístas para que elijan Edimburgo es porque me queda más cerca que Texas, por ejemplo. Sí, Sí. lo tenemos un Y poquito más cerca, un sí. poquito más cerca. Y la verdad es que me encantaría. O sea, creo que de verdad vamos a tener la oportunidad. Creo que también es muy bonito tener la oportunidad de teorizar de estas cosas cuando todavía no han pasado y después despotricar, llorar o aplaudir juntos cuando salgamos del cine y hayamos visto la película. O no sé, hacer como hacen un reaction cuando salga una serie y decir, mira lo que ha pasado, mira esto, mira lo Bueno. otro. Bueno, después de hablar con vosotros y obviamente que seguiré hablando con vosotros cuando lea juramentada y esas cosas, cuando salga cualquier cosa de Sanderson, teaser, trailer, ahí tendré que estar, vamos, para hacer la reacción, porque ya es como, Sí. a partir de hoy ya estoy totalmente metida en esta inversión a tope con el proyecto Sanderson, porque yo creo que va a ser muy grande. Pues nada, Yo nos te reclamaré, ¿eh? comprometemos. Cuando haya un Exacto. tráiler, yo te mandaré un mensaje y te diré, oye, necesito ayuda para analizar este tráiler. ¿Cuándo tienes libre para venir a ayudarme a analizar este tráiler? Encantadísima, ya te lo digo. Por cierto, si está viendo Sanderson, que no lo sabemos, en España tenemos muy buenos sitios para rodar, tanto en la península como en las islas. Lo digo porque todas las grandes producciones se han acercado a España a rodar y, oye, Sanderson podría también animarse y a rodar algo por aquí. No estaría nada mal. Que sepas que la mujer de Brandon, Emily, habla español, ¿Ah, están sí? enamorados de España, se escapan a Ojo, España cuando bueno, pueden. pues entonces ya está. De hecho, habría que comentarle que por clima se puede venir a Mallorca si quiere, que está mejor que donde están ahí en Utah. Pues sí. Pero, por ejemplo, les gustó el Celsius, que es el festival de ciencia ficción y fantasía que se hace en Avilés en verano, en julio. Vinieron un par de veces y les encantó la experiencia. Porque, Qué ¿sabes qué guay. decían? Que era como más pequeñito, más familiar y nadie les atosiga.
Claro. Y es como raro para ellos esa experiencia de puedo salir a la calle y puedo tomar un café en la terraza. Bueno, Madre que mía, estaremos pues, los 4, ¿sabes? De siempre, pero que eres respetuoso. O pues sea que cuando yo... estrene la película ya no se va a poder asomar a la ventana No. el hombre este. Porque si ya se siente atosigado allí en Estados Unidos y no ha empezado lo fuerte, madre mía. De hecho, en su casa tiene un cine. O sea, su casa Lógico. tiene un cine. Y claro, yo a veces pensaba, porque estuvieron comentando en un podcast de la semana pasada o así, que no se acordaban de cuándo fue. Ah, porque estuvieron hablando de Dungeons and Dragons. Ujú. Y estuvieron hablando de cuándo fue la última vez que fueron al cine. Y claro, ya ni se acordaban de cuál fue la última película en un cine como tal. Y claro, Ujú. Brandon decía, es que yo tengo el mío. Entonces pienso, hombre, pues Claro. por la comodidad de voy cuando quiero y la comodidad nadie me molesta en mitad de la peli, entiendo. Porque allí en Claro. Utah debe ser, verlo, tiene que ser un show. Mm. Así Es que encima es un cine en plan guarida de supervillano. Sí. En Ah, plan, Sí, es sí, bajo sí, tierra, sí. parece como un submarino, tiene como... Sí, o sea, le hicieron una entrevista, no sé si en la BBC me parece. BBC o O en la así. NBC. Sí, o NBC o BBC. Bueno, NBC pero fueron quizás. a su casa a grabar un poco y tiene como cristaleras de dibujos de sus portadas en otros... O sea, tiene el de... No sé de qué es, en China, creo. Hay un Del... ilustrador que se llama Yang Wu. Yang Wu es un ilustrador maravilloso. Lo hemos entrevistado y está en la web. Es muy orgullosos estamos. Es nuestra primera entrevista en inglés, español y chino. Y Toma única, ya. de hecho, conseguimos que el traductor de Cixin Liu, Javier Altayo, nos hiciera la traducción de traductor. Por amor a Brandon, o sea, porque nosotros le dijimos, mira, queremos hacer esto, pero somos una ONG, ¿sabes? O sea, no podemos permitirnos. Súper majo nos ayudó. Y Yang Wu es el ilustrador de las portadas chinas de Brandon. Entonces, Ujú. tiene dos estilos muy, muy interesantes. Tú ves un dibujo y dices, es de Yang Wu. Y uno de ellos es estilo vidriera. A Brandon le gustó tanto la ilustración que se hizo las vidrieras de verdad. O sea, y las tiene en su casa. Y tú entras en lo que es la guarida y hay como una pecera súper enorme, cilíndrica, presidiendo la sala, y después tiene como sirenas o algo así por ahí arriba, y luego bajas las escaleras y por las escaleras tiene por las paredes las cristaleras y Ujú. llegas a la parte del cine y el cine lo flipas. O Jo. sea, y yo pensando... No sé, no necesitas más ayuda, pero nos vamos a vivir allí, ocupamos poco. Es muy, muy heavy. O sea, es que claro, tú piensas que es un friki como nosotros que escribe y ahora tiene el dinero para hacer todas las cosas que siempre le han gustado hacer. O sea, es maravilloso. O Sí, sí. sea, Además es que se le nota, yo que lo poco que le he visto, me gusta mucho porque es un tío que se nota que no, pues, que no va de guay, que trabaja, pero a destajo, porque para tener ese ritmo de producción tiene que escribir, pero una barbaridad. Si no me equivoco, creo que escribe por las noches, ¿verdad? Sí, Escribe tiene de noche. dos turnos de escritura y es de noche y madrugada, sí. sí. Y no sé, es que le ves hablar y es como, es feliz. O sea, es un tío que se nota que es feliz y va repartiendo felicidad por el mundo. O sea, es una persona que parece por lo menos muy, muy así. Y tenerle como autor de todo esto y ver que se va expandiendo y que puede tener este universo cinematográfico, es que te alegras por él. O sea, es como raro, ¿no? Decir, Sí, me alegro por él, me cae bien y quiero que le vaya bien. sí. Y eso es muy guay y pasa poco. Hombre, tenemos la esperanza de que visitó España, creo que la última vez en 2019. Ujú. ¿Puede Puede ser? ser. Y a ver, bueno, ya van pues los 4 años, incluidos los de pandemia, ya va tocando, así que con un poco de suerte, igual el año que viene o el otro, pues debería estar por aquí. Así que iremos a saltarle y buscar autógrafos, entrevistas Creo que y hizo una surfar. cosa también. No fue visitar España, pero hizo una cosa en un Abacus. Juraría que el de Barcelona. Uno de Sí, Barcelona. sí, Que creo que solo lo ha buenísimo. hecho allí, que es firma de libros virtual. Sí, Que básicamente era una pantalla con una Ujú. webcam. Tú te ponías delante, hablabas con él en plan 2 minutos. Y había como un brazo robótico y él desde su casa te firmaba el libro sí. a través de un brazo. fuerte! Sí, ¡Qué durante la guay! pandemia fue esto. Lo- Y creo que solo se hizo en un Abacus de Barcelona y no se ha vuelto a hacer
en ninguna otra parte del mundo. No, porque Abacus tenía este brazo y estuvieron haciendo firmas virtuales de diferentes autores y se lo propusieron a Brandon. Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, tenemos uno el primero, diría, de la edición ilustrada de Mistborn, firmado así con el brazo. Y le ibas ahí y le ponías una pregunta, o sea, le podías hacer una pregunta a la tele, que él estaba en directo, te la respondía y mientras el bracito iba intentando pues poner tu nombre, firmar más o menos, a escribir, pero Ya me fue imagino, muy sí, divertido. pero qué guay, qué guay. Muy chulo. Firmada por Vinculacaña. ¡Exacto! Por Vinculacaña. ¿Las Vinculacañas las conoces ya? No, Vale. No. todavía no, pero por la palabra me puedo imaginar un poco por dónde va. Sí. Eso es cuando dos amigos que se llaman muy bien toman cañas, pues es el Vinculacañas. Hombre, por supuesto. Eso siempre. Si hay una caña de por medio, el vínculo está asegurado. Exacto. Ay, bueno, estoy mirando un poco la hora, que nos hemos pasado media hora casi. No sé cómo lo veis, si queréis que lo dejemos aquí, si queréis seguir hablando un poco más. Hombre, yo creo que más o menos hemos cerrado un poco todo lo que había que repasar así por encima. Hemos dicho cuáles son las plataformas mejores para nuestros Anderson. No sé, yo lo único que creo que queda es que esperar que lo diga cuanto antes. No sé si tendremos que esperar a final de año, a ese cumpleaños y nos dé ese regalo. Pero yo creo que yo esperaría un anuncio por lo menos de quién estaría detrás de las películas o de la producción, por lo menos a final de año, yo creo que sí. Es que esto es algo que creo que ya habíamos comentado, Tamara, que es probable que que no pueda hacer el anuncio. Es decir, No, que la él no productora puede. le diga, vale, pero el anuncio lo hacemos nosotros. O sea, el anuncio lo hacemos. En plan, que Brandon a lo mejor quería anunciarlo, a lo mejor ya lo tenía cerrado en el State of the Sanderson y quería anunciarlo, pero la productora le dijo, no, el primer anuncio lo vamos a hacer nosotros el día que nosotros queramos, que es ese día, porque lo tenemos estudiado y es el día que va mejor. En realidad, el primer anuncio lo va a hacer Henry Cavill cuando digan que lo han cogido para los legisladores y dirá, mira, estoy aquí. Ojo que se apunta a un bombardeo, el Henry Cavill, cuidado. Y además es lector de Sanderson también, tiene fotos en Instagram fan. Leyendo palabras radiantes, creo. Ojo. Así que sí. Pues antes de cerrar, me gustaría recuperar otra Word of Brandon respecto a las adaptaciones. Venga, va. Una frase, 4 de agosto de 2022, estamos a 20 de abril, ¿vale? Sanderson dice, las cosas no son muy seguras, o sea, nada es seguro en Hollywood y en cuanto a productores y tal, pero yo estaría muy sorprendido si no estuviéramos ya en el set de rodaje el año que viene para estas fechas. Y esto es 4 de agosto de 2022. No sabemos si estará muy sorprendido o no estará muy sorprendido, pero eso lo dijo el año pasado. Es que sería un poco raro que empezaran a rodar en verano y no hubieran hecho ya el anuncio. Yo lo veo raro. Vamos, no es lo normal, pero a lo mejor es que esto es un caso especial, no lo sé. A lo mejor llega a final de año y dice, oye, pues que ya está rodada, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver, también es cierto que la siguiente frase dice, esperad en los siguientes meses, eso en agosto, algún anuncio que podéis considerar excitante. Pero dejaré que la gente que trabaja en esto lo haga porque quieren hacer el PR a su manera. O sea, relaciones públicas a su manera. Pero bueno. Bueno, a ver, normalmente ahora lo que se suele hacer es eso, es primero, pues como lo de Harry Potter. Acaban de anunciar que quieren hacerla, eso es el primer paso, luego ya empezarán con primer día de rodaje. Primero tienen que anunciar quiénes son los protagonistas, quiénes son... Es que son muchos pasos, ¿no? Y ahora también se lleva mucho lo de hacer la típica foto de primer día de rodaje y todas esas cosas. Yo creo que sí que lo podremos ver. Pero claro, es que lo veo un poco precipitado. O sea, no veo que este verano se metan a rodar, porque sería raro que lo hicieran sin decir absolutamente nada. Sería raro, pero podría pasar.
entiendo. Bueno, A ver, hemos esperado no sé cuántos años, yo creo que podemos esperar un poquitillo de nada más. sí, no, ya. A ver, yo estoy casi seguro que será en el hueco, o sea, la película se saldrá en el hueco entre el archivo 5 y el 6, es decir, entre 2025 y 25. 29-30, o sea, durante estos años yo estoy casi seguro que la primera al menos saldrá, porque es como cuando tendrá, a ver, tampoco tendrá más tiempo libre, porque tiene que sacar toda la tercera era de Mistborn, el Antris 2, el Antris 3, más 3 libros nuevos que se invente, que diga, no los tenía previstos, pero mira, me puse a escribir una noche y pues me salió esta idea Salió. y salió de la nada, lo siento. Yo es un poco el cálculo que había hecho. Yo pensaba, digo, calculo que si el anuncio lo hace antes de final de año, pues con una gran producción, que es lo que estamos hablando de más de 100 millones de dólares, pues tardan 2 años, más o menos, yo creo. Entre preproducción, producción y pospo, se te puede poner la película estreno 2025 fácilmente. Vale, entiendo. Pero bueno, esto sin datos y calculando más o menos que el anuncio fuera en el último trimestre del año, más o menos. Pero como no sé si lo están llevando en secreto y van a rodar este verano es que no lo sé, claro. No, yo creo que para un proyecto así querrán que los fans sean súper partícipes. O sea, igual Sí, seguro, estamos hablando de seguro. una persona que cada semana te pone un vídeo en YouTube para explicarte cómo te ha ido, cómo le ha ido la semana y hasta dónde ha Ya llegado ves. escrito, ¿sabes? O sea, yo creo, más que nada porque es un motivo como de regocijo general. O sea, creo que le gusta hacer las cosas como lo más participativas posible porque es algo que todos disfrutamos y como que estamos ahí en plan, oh, qué chulo esto, qué chulo, no sé qué. O sea, seguro que ha sido una moneda de cambio, que a la productora le ha dicho, no te preocupes, que parte de la campaña de marketing te la harán mis fans. O sea, esto Bueno, Hombre, tenlo claro. sobre la mesa porque te lo puedo o prometer sea, que serán muy pesados. yo creo que si alguien no tiene eso claro, no sabe quién es Brandon y no ha estado en las redes. O sea, yo creo que si Sí, sí. escribes Brandon en Twitter, Cosmer en Twitter o cualquier cosa, no sé cuántos tweets te salen y cuánta, iba a decir mierda, pero cuántas cosas salen por ahí. Pero es verdad, o sea, escribimos muchísimo todos. O sea, es increíble. Así que, Sí, sí. pues sí. Yo de lo poco que conozco por ahora, lo que tengo clarísimo es que los fans y los admiradores de Sanderson son, vamos, hasta la muerte, ¿eh? Así que yo creo que con esta comunidad maravillosa que tiene, no se tiene que preocupar de nada. No, además, de hecho, le gusta incluso que la gente se participe hasta el nivel de que ha cogido artistas que eran artistas, digamos, fan, que hacían fan art, y ahora están trabajando, pues, uno trabajó en las miniaturas del Archivo de las Tormentas que ya comentaba antes, otro trabajó para un juego de cartas de la compañía que ahora está haciendo las miniaturas porque se han aliado con Brandon. O sea, a él lo que le gusta es rodearse de gente que de verdad le gusta lo que él hace, o sea, que de verdad la admira, porque creo que le vas a poner infinito cariño a las cosas, o sea, Sí. me parecería impensable que no comentara que está haciendo no dar la noticia primero y aparecer por allí con, no, mira, es que hemos hecho tal. Es que no me cabe en la cabeza. Pues bueno, muchachos, ¿qué os parece? Nada, yo he estado Ya. encantada. Ha sido todo un placer. Igualmente. Y nada, eso. Ya hablaremos Y cuando lea juramentada esas cosas. Esas cosas. Nos Y vemos para estaremos los en... teasers, para las correcto, Hombre, reacciones eso de las claro. 100%. cosas. Eso Cuando 100%. sepamos que va a haber un teaser, decimos tal día va a haber un teaser. Y Yo, entonces comentamos. yo digo, la gente que me conoce sabe que yo nunca hago reacciones, ¿vale? Porque se me dan fatal. Pero voy a hacer una excepción con Sanderson porque es que sé lo que se viene. O sea, yo sé que si esto llega a un buen puerto va a ser una barbaridad y Marvel se va a quedar ahí como chiquitito, chiquitito. Así que voy a estar ahí la primera, vamos. Muy correcto. Bueno, pues muchas gracias, Lara, por estar con nosotros. Me ha Un placer. encantado.
desvirtualizarte, al menos modo texto, pasar al modo cámara. Claro. Así que un verdadero placer. Josep, como siempre, muchas Como gracias por siempre. estar aquí. Ya, bueno, pues, es que mira, que nos conocimos también así online, después nos dimos cuenta que vivíamos en Barcelona Sí, y es empezamos verdad. a hablar más. La primera vez nos lanzamos a hacer un directo desde casa para comentar las miniaturas directamente y mira, aquí estamos todavía, no sé cuántos meses ya después. Pero Ujú. eso es lo bonito de la comunidad. O sea, que te conoces y te pones a cotorrear. Así que espero que nos juntemos los tres y Ángel en un futuro próximo. Seguro que sí. Seguro. Y nosotros, chicos, nos vemos mañana para la siguiente charla. Recordad que mañana viernes estaremos hablando de coleccionismo y luego tenemos también una charla súper especial con los artistas que han trabajado para Brandon haciendo las miniaturas y el juego de cartas con Brotherwise Games. Así que muchas gracias por estar allí y nos vemos mañana. Y como diría Lara, disfrutad del cine. ¿Lo he hecho Correcto. bien? Chao. Hombre, maravilloso. Mejor que yo. Estupendo. Chao. 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 Hasta mañana.